de la columna, va a sacar la excentricidad ahí, va a poder calcular el momento real que tenés, y a partir de ahí va a dimensionar tensor, por ejemplo, si yo te pido el caso del tensor. ¿Entendés? O sea, son Bien. distintas alternativas, pero desde la posición de lo que saben y lo que tienen para usar, digamos, no es nada del otro mundo en ese aspecto, digamos. Pues siempre vos tenés que hacer un predimensionado para trabajar con las dimensiones. Porque además vos tenés que tener en cuenta que cuando vos calculas las tensiones y todo, lo haces con respecto a un eje que está, las tensiones de contacto, todo con respecto a un eje que está en el centro de la base. Y cuando vos calculas el momento de la columna, lo haces con respecto al eje de la columna. O sea, hay un cambio de sistema de referencia que lo hace cuando vos pasás del, que siempre necesitas tener las dimensiones de la base, digamos, para sacar las distancias. Si vos no tenés el ancho B de la base, no tenés que hacer, digamos. Bien, 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 bien. Perfecto. Y lo del tema también de cuando yo venía con un momento desde arriba, es el caso, por ejemplo, de una base centrada. En una base centrada, yo tengo que más o menos tener la dimensión de la base para después verificar con el momento que sigma sea sigma máximo. Claro, O sea, porque vos tenés que calcular con los módulos, el módulo resistente, y para el módulo resistente necesitas la dimensión de la base. claro, listo. Bien, bien, bien. Siempre Lo último, ingeniero, cuando que aparece un faltaría. momento, siempre que aparece un momento, tenés que hacer un predimensionado. Perfecto. Lo último que faltaría, ingeniero, que me quedo pensando de la consulta que le hicieron ayer del parcial 2019, es que encontrar la carga, y bueno, el momento la carga que caería directamente en las tres columnas. Mm, En el práctico, nosotros lo que hacíamos era área de influencia por la carga distribuida superficialmente, ¿verdad? sí. Y si yo lo veía en ese parcial, por ejemplo, lo que yo iba a hacer era tomar la mitad de la longitud, la carga, y la mitad o sea, 2 Es un metros por la carga criterio, para las. es un criterio, es un Bien, o sea, es criterio. válido. Es válido, es válido. A ver, ¿qué pasa Bien, en ese tipo de situaciones? Normalmente alguien ha preguntado en el parcial y le hemos dicho, bueno, adopten tal cosa y trabajen con área de influencia o trabajen con los diagramas de momento, digamos, pero lo de ayer era más que nada para que se acuerden de que el momento cuando tiene una viga de 2 tramos o en general de n tramos, siempre el momento del primer tramo, el negativo del primer apoyo, viniendo desde cada extremo, es Q por el cuadrado sobre 8. La casualidad que es lo mismo que el momento de la viga simplemente apoyada, nada más que eso, digamos. bien, De bien, todas ingeniero. maneras, ahí, Muchísimas gracias. cuando ustedes tienen una viga continua, una solera continua, es válido usar la tablita esa de CISO que yo les mostraba ayer, la que les he dicho ayer, no les he mostrado, en la cual sacas rápidamente los momentos para hacer un predimensionado, digamos. Claro, claro, claro. Pero digamos, en este caso ya venía predimensionada la columna, Ya no, estoy hablando en el caso de que vos tengas que dimensionar la viga. en general. No, en el caso de que vos tengas que Bien, bien, dimensionar la viga, perfecto. digamos. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Por nada. Ingeniero, Sí, yo tengo una duda ahí con la excentricidad. La verdad que te estoy renegando, no sé si me estoy ahogando en un vaso de agua o qué, pero seguramente. sí, usted ha explicado en la clase, en el caso de que nosotros tengamos una base medianera con la columna que tiende a girar, obviamente eso va a generar una diferencia en las tensiones y en los Sí, asentamientos. Se va a ver un asentamiento diferencial y tensiones diferenciales. sí, Ahora, si consideramos rígido, va a ser todo uniforme. Entonces, el sí, punto de aplicación de la resultante del diagrama va a estar en el medio de la base. exactamente. Sí, en ese caso, nosotros el momento lo calculamos como la normal por la distancia entre los ejes, sería. O sea, Exactamente, ahora, tal mi cual. pregunta es la siguiente. En el anterior caso, cuando no es uniforme, nosotros lo tenemos que multiplicar por la diferencia entre e I, Sí, ¿verdad? Siguiendo sí. esa lógica, lo segundo que dije, ¿no debería ser sin excentricidad? O sea, ¿no sería excentricidad igual a cero? O sea, ¿por qué en uno es la distancia entre los ejes y en el otro No, no? no, no. Estamos hablando de dos momentos distintos, Santiago, no. Tené cuidado. Una Bien, cosa es el momento que va a actuar sobre la columna, sí, que es la resultante de la base, que si la base es uniforme,
digamos, si vos estás considerando rígido el diagrama de tensión va a ser uniforme, y Sí. por lo tanto, es que toda la base se sienta igual, todos los puntos de la base se sientan de la Sí. misma manera. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces ahí el momento vos lo vas a calcular como la resultante por la excentricidad, que es la distancia entre el centro de la base y el eje de la columna. Eso es Sí. para calcular el momento que actúa sobre la columna. Bueno. Ahora bien, cuando vos analizás, cuando nosotros en el otro caso trabajábamos con el momento que lo calculábamos como E menos I, ¿no es cierto? Sí. Eso era para calcular el momento de la resultante respecto al centro de la base. Y para Claro. partir de ahí obtener el diagrama trapezoidal de tensiones. Claro. Pero si vos tenés un diagrama uniforme, ¿qué significa? La resultante en el centro. Entonces I igual a E, entonces eso vale 0. No hay diferencia de momento, no hay momento con respecto al centro de la base y por lo tanto no hay diagrama trapezoidal, porque Claro, estamos considerando un diagrama rectangular. claro. Digamos, entramos en un círculo que a partir de un razonamiento volvemos siempre al mismo razonamiento. Estamos Claro. trabajando con diagrama rectangular. Pero son Claro. dos momentos distintos. Ustedes tienen una cosa el momento sobre la columna y otra cosa el momento respecto al centro de la base. Claro, O al eje claro. que pasa Listo. por el centro de la base. Listo, ya me quedó claro. Claro, o sea, cuando es uniforme ya está cantado, digamos, Ya porque está la distancia cantado que es. vos, claro, I igual a E. Claro, claro, Entonces el perfecto. momento es 0. Entonces, cuando vos haces la tensión es N sobre A, porque no hay momento. Perfecto. Bien, bien. Y otra cosita, ingeniero, ahí en el parcial 2019, en el Sí. enunciado nos decía que debíamos incrementarle el 15%, una cosa así, Claro. a la carga de servicio, ¿sí? Sí. Nosotros calculamos la carga a pie de columna, bueno, por lo menos yo la calculé así, con ese 15% ya incrementado, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a calcular el área necesaria, la fórmula del área necesaria es como que dice que tenemos que sumarle el 20%. No, esto era lo que decía ahí era para que vos sumes el 15%, nada más, ya está. Claro, Nosotros te entonces, vamos a decir, a ver, para que sea más fácil corregir para nosotros, te sí, vamos a decir, adopten un peso del suelo y de la base del orden de igual al 10%, al 15%, al 20%, o te vamos a decir, en las solicitaciones que nosotros hemos puesto ya está considerado el peso del suelo y el peso de la base. claro, ¿Entendés? Para que todos trabajen más o menos con los mismos valores y sea más fácil para corregir para nosotros, porque si uno hace con el 10, otro hace con el 15 y otro hace con el 20, ya claro, empiezan ya tenemos todos los valores distintos y son y muy distintos, digamos, cuando especialmente vemos el dimensionado y todo lo demás. Así claro. que ese tipo de cosas seguramente nosotros le vamos a decir. Le vamos a Perfecto, decir, o no consideren o consideren tanto. perfecto. Bueno, muchas gracias. Por Eso es lo nada. que no. Entonces a la fórmula, ingeniero, disculpe, sobre la pregunta de Santiago, entonces a la fórmula del área necesaria no la usamos con el 1,2 S, o sea, No, directamente con lo usamos que lo que nosotros nos te digamos. Si nosotros te decimos 10%, hace 1,1. Bien, Si te decimos nada, 1 directamente. gracias. Le hago una consulta del parcial 2019. Sí, Cuando calculado el área necesaria para el tensor, me da un área muy chica, o sea, me da 0,08 centímetros cuadrados, el área necesaria. no me acuerdo cuánto daba, Camila, la verdad que capaz Sí, que no, sí. no, la pregunta es, cuando yo tengo que sumar esa área necesaria al área que ya tiene, o sea, a la armadura que ya tiene el tensor, Sí, o sea, yo para el tensor tomo la mínima, que creo que habían dicho en algún momento que eran 4 phi del 12. exacto. Ahora, si a mí me hubiera dado, me da 0,08, o sea, no tengo ninguna barra que tenga esa No, área. nada. ¿No le sumo nada? No, a ver. En este caso, nada. Vos decís que la armadura de 4 hierro el 12 más que lo que necesitáis, se acabó la historia. ¿Entendés? La armadura mínima de 4 phi del 12, que son, ¿cuánto? 4,52 4,52. centímetros cuadrados, más que lo que vos necesitáis, se acabó la historia. Bien, En la realidad, si vos estás trabajando, vos lo que tenés que hacer es calcular la armadura que sería por el encadenado antisísmico, que es tomar de los dos normales, de los dos normales de columna que está uniendo ese encadenado, el más grande,
toma el 10% de ese valor y con el 10% de ese valor calcula una armadura. Y a esa armadura le sumarías la armadura que te da del tensor. Una vez que está eso, ya lo comparas con el 4 hierro al 12. Si te da más que 4 hierro al 12, adopta lo que corresponda. Si te da menos que los 4 5 hierro, que son 4 hierro al 12, adopta la mínima, que es 4 fil al 12. Bien, perfecto. Gracias. Ingeniero, cuando nosotros trabajamos con una base aislada que, bueno, sería Sí, troncocónica, una base aislada que sería troncocónica. Sí, se me... ¿Me escucha? Sí, te escucho, pero tengo interferencias. Ahí está mejor, sí, no sé qué pasaba acá. Bien. Bueno, te Decía escucho. de que si trabajamos con una base aislada que es troncocónica, a la hora de hacer el análisis a flexión, al dimensionado, tomamos un ancho de sección comprimida, de zona comprimida, que es constante, ¿verdad? De menor a igual al mínimo. Supongamos que verifica todo. La armadura que yo calculo se extiende a toda la base de la zapata, Sí. ¿verdad? Sí, Bien, esa era mi duda. Gracias. por nada. ¿Alguien más? Ingeniero, Sí. yo le quiero mostrar también sobre el... no lo puedo compartir, ya lo muestro. Es sobre el 2019 también. Bueno, compartir la pantalla. Ingeniero, una preguntita rápida. Simple, las bases medianeras, ¿pueden ser cuadradas? Sí, ¿verdad? Sí, pero no es tan conveniente. Claro. Siempre te conviene tener mayor longitud en la medianera que perpendicular a ella. Claro. Bueno, más o menos de eso era mi duda, digamos. Bueno, hice acá el análisis, digamos, con el momento. Mejor lo hago con el área necesaria, pero bueno, saqué que el corte extremo era 3/8 de la carga por la longitud. Y con eso lo hice para la carga muerta y para la carga viva, digamos. O sea, calculé la carga muerta que acá está y la carga viva. Después para mayorarlo, por eso lo separé. Bueno, con esas, la sumatoria de esos dos valores es mi reacción, mi resultante, bueno, multiplicado por el 1,15. Para un poquito, César, estoy Sí. se me corta mucho, casi no te puedo escuchar. Dame 30 segundos. Dale. A ver. Apague la cámara, ingeniero, capaz que... Sí, ahora Sí, ahí está, sí. Ahí. No, parece que justo estamos todos en la casa con los 4 con conferencia. Ahí está. Bueno, te escucho. Sí. Empezá de nuevo, por favor. Sí, el parcial 2019, digamos, tenía acá la carga que se separaba, digamos, que era carga viva y carga muerta. Sí. Entonces yo hice el análisis, digamos, de los momentos y para calcular el corte en este lado, y yo lo hice separado para la carga muerta y para la carga viva, porque después para mayorarlo. Sí. Bueno, el tema es que cuando calculo la resultante que está acá, la resultante que, bueno, le aumento el 1,15% a la carga muerta para el peso propio de la base. Sí. Y bueno, me queda la resultante. Entonces, con esa resultante yo calculo acá con la ecuación del área necesaria, acá ves, Sí. yo calculo el área de mi zapata. Y me da un área muy, muy chica, creo que era 0,21 metros cuadrados. ¿Seguro? Es que da muy chica, mire el ingeniero, las cargas de corte. Bueno, no importa, sigamos. Sí, A nosotros nos dio César, y 0,07. muy parecido. Bueno, No, capaz pero es muy que chico. me equivoco cuando me doy el enunciado con las Yo unidades. adopté una base más grande porque me daba chiquita área necesaria. Entonces yo adopté, bueno, lo que acaba de preguntar mi compañero, yo la adopté cuadrada, que bueno, eso ya lo puedo cambiar. Una área de 0,025. De 0,025, digamos. Sí. Y bueno, la cosa es que mi pregunta es si nosotros nosotros sabemos que la resultante va a pasar, digamos, por la excentricidad de la base. Tenemos que hacer un teorema de Varignón para poder saber a qué distancia del filo, digamos, de la medianera está esa posición para contar desde ahí, digamos, ¿no? No.
Si vos ya tenés, bueno, se supone que la carga viene por el eje de la columna. claro, sí, la carga viene por el eje de la columna. Y la Claro, reacción está en bueno, el centro de la base, porque le hemos dicho que sea rígida. Entonces vos ya tenés todas las posiciones de fuerza definidas. claro, sí, sí. Bueno, de ahí hago todo hago todo normal, digamos, nomás que me da un valor de D, creo que de 8 centímetros, algo así, entonces adopto un D mínimo. Perfecto. Y bueno, y ahí donde, hasta ahí no tiene ningún problema. Bueno, pero esa era mi duda, ingeniero. Perfecto. ¿Hay alguna relación entre el ancho y el largo que No más de podamos 2. seguir? Normalmente No somos más. 1,5, digamos. Ok, O sea, perfecto. la longitud paralela a la medianera es 1,5 veces la perpendicular. Normalmente es eso. Pero, a ver, no hay nada escrito al respecto, digamos, no hay ninguna recomendación. Excelente. Bueno, muchas gracias. Por nada. Ingeniero, Sí. puede ser que cuando te queda muy chica la longitud de las bases hay que considerar un mínimo de 0,70 por un tema constructivo, Eso es ¿no? lo que se dice en general de un tamaño o de un ancho mínimo para poder cavar con una cierta comodidad. Si vos te vas a ver en qué distancia puede entrar alguien hasta 1,50 m a cavar, menos de 1,70 es muy incómodo, salvo que sea muy flaquito. ¿Entendés? A eso responde más que otra cosa. Claro, entonces si me quedaría así como le daba a César 0,5, De todas maneras, adopto para el parcial 0,7, digamos. no hace la cuestión, esas son cosas prácticas. Nosotros en el parcial queremos que ustedes sepan los conceptos de cálculo, cómo se calcula y cómo se verifican, digamos. Bien, bien, gracias. Por nada. Ingeniero, en el parcial, usted ayer mencionó que el diámetro de armadura mínimo, bueno, eso creo que aquí en Tucumán son 10 milímetros. O sea, en el parcial vamos a respetar eso, ¿Cómo, perdón? que usted había mencionado que el diámetro mínimo de armadura Sí. son 10 milímetros. Eso creo que es Sí. para aquí, para Tucumán. Eso en el parcial lo respetamos. Sí, la armadura mínima, diámetro mínimo 10 milímetros, sí. Sí, bien. Ingeniero, le hago una consulta. Sí. ¿Cuál sería el D mínimo que tenemos que adoptar en el caso que nos dé muy pequeño, digamos, porque a mí también me queda como 7 centímetros, como César, creo? En el ejemplo ese que le da el CISO le pone 23 centímetros, que sería en realidad 18 más 5 centímetros de recubrimiento, digamos. ¿Entendés? Pero no hay, a ver, por una cuestión práctica, menos de 20 centímetros de arranque es muy poco. 20, 25 centímetros de arranque es lo mínimo, digamos. Ajá. Bien, gracias. Pues nada. Ingeniero, Ingeniero, si cuando tenemos que, perdón, ¿no? Cuando calculamos nos pide el área de hierro, digamos, del tensor. Nosotros Sí, sacamos una fuerza con el momento que le hace la base a la columna sí, y a esa fuerza le dividimos en la tensión del acero, digamos, y calculamos el área, ¿verdad? esa fuerza la divide, sí. A ver, esa fuerza la divide en 0,9. O sea, esa fuerza Claro. a ver, vamos porque aclaremos algunas cositas. Ustedes la tensión de contacto la van a determinar o las dimensiones de la base con solicitaciones de servicio. ¿No es cierto? Ahora, cuando ustedes vayan a calcular el momento que la base le hace a la columna, lo tienen que hacer con carga mayorada, porque con ese momento ustedes van a terminar dimensionando estructuralmente el tensor. ¿Entienden? Entonces ustedes van a calcular el momento que la base le hace a la columna con cargas mayoradas. Entonces, ustedes van a terminar calculando en el tensor una fuerza de tracción requerida. Una TU, una FU, como le quieran llamar. Esa fuerza requerida tiene que ser, ustedes para el dimensional estructural lo tienen que llevar a valores de diseño, entonces tienen que trabajar con el factor de reducción de resistencia. Entonces, esa fuerza requerida la dividen en el 0,9 y van a tener la nominal. Y con la nominal la dividen en el área en la tensión admisible, en la tensión, perdón, de fluencia del acero, en el FI, y van a calcular el área necesaria de armadura del tensor.
¿Está entendido eso, no? Son Sí, dos ingeniero. cálculos separados, digamos, uno para las dimensiones y la tensión de contacto y otro para calcular el momento que actúa sobre que el momento que la base le genera a la columna. Perfecto, ingeniero. Alguien estaba preguntando recién. Yo, ingeniero, Sí, sabe Benjamín. que yo hice el cálculo con los momentos para calcular la carga que transporta la columna y también lo Sí. hice con área de influencia y me daban pero, bastante diferente. Igualmente en los dos casos me daba No, todo. no te queda muy diferente, ¿no? No debiera, porque en uno estás tomando la mitad de la carga y en el otro estás tomando, ¿cuánto era? ¿Cuánto da 0,85? 0... ¿Ah? Es 5 octavos y 3 octavos, claro. Decía, a ver, la diferencia es 1 octavo. No te puede dar más de un 12% de diferencia entre una cosa y la otra. Ah, bien. 12,5%. Bien, bien, Porque bien. uno es, trabajas 3 octavos de reacción en el borde, 5 octavos en la central. Y la otra es un medio y un medio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. ¿podría repetir la forma de trabajar con la base con la base semiprofunda, el bloque rígido? Si yo entiendo todo el desarrollo, cómo calculamos el empuje, todo eso. Ahora, cuando yo me tengo que enfrentar a un bloque rígido, sé que hay que un proceso interactivo en el que yo supongo la deformación máxima y después verifico. ¿Cómo es esa parte? ¿Podría volver a decirlo? A ver, una alternativa, vos tenés varias posibilidades de trabajar. ¿Desde dónde arrancar? ¿No es cierto? O vos arrancás desde suponer un desplazamiento en la parte superior del bloque. O sea, supongamos que vos ya tenés todos los coeficientes de balasto determinados, entonces vos calculás, arrancás desde un desplazamiento en la parte superior del bloque, y a partir de ese desplazamiento vos vas a determinar la solicitación y vas a verificar las condiciones de equilibrio. Esa es una manera, porque si vos determinas un desplazamiento en la parte superior del bloque, vos vas a terminar calculando la fuerza horizontal que le hace en la pared, el suelo, el momento que hace esa fuerza sobre, con respecto al centro de la base, o sea, cuánto te reduce la excentricidad, hasta verificar todo. Ese es un camino. El otro camino es ponerse en la situación de solicitación máxima cuando el plano esté cuando el punto de rotación está en el plano de la base, o sea, de que vos trabajás con el R máximo, y a partir de ahí, de la situación esa de que vos estés con el R máximo, calcular el desplazamiento en la parte de arriba, digamos. Y si ese desplazamiento en la parte de arriba te da menos del admisible, como han dicho que andamos en el orden de 2 pulgadas, o recuerden que decíamos que el admisible también podía salir de suponer que la tangente del ángulo era un 1%, entonces si yo tengo un bloque de 2 metros de alto, el admisible va a ser 2 centímetros, porque serían 200 centímetros por 0,01, digamos. ¿Entienden? Entonces, a partir de ahí, determinar verificar. O sea, arranco de la situación máxima y verifico el desplazamiento, o asigno el desplazamiento y veo la fuerza abajo, siempre para la verificación de las condiciones de equilibrio, digamos. Bien, bien, ingeniero. Gracias. Ingeniero, Sí. hoy estaba tratando de hacer el ejercicio del bloque para el caso del galpón y me quedan dudas porque propuse las dimensiones del bloque y el desplazamiento máximo. Sí. Yo tenía de datos, o en realidad no tenía datos, yo había calculado momento y normal. Sí. Cuando calculo la excentricidad que hago M sobre N, me da una excentricidad de 1,5 metros. Sí. Y entonces ahí es como que me descoloca porque tratando de determinar el ángulo alfa, en la ecuación entra esa excentricidad. La excentricidad sería ese valor.
No, no. Esa es la excentricidad que vos tendrías si el bloque no trabajara como bloque. Si vos tuviese como una base aislada. ¿Entendés? Sí. Entonces, por eso es iterativo. Vos vas a tener que suponer un desplazamiento o suponer una situación con respecto al fondo de la base de un R máximo y a partir de ahí verificar. O sea, vos acá, ¿qué es lo que podés decir? Esa es la solicitación que vos tendrías si no tuvieses la acción del suelo sobre la pared. Pero, por ejemplo, ¿qué dimensión has supuesto vos del bloque? 1,5 por 1,5 por 2. Por 2 metros. Entonces, supongamos que nosotros decimos, a ver, que tengamos un desplazamiento de 1 centímetro arriba. ¿Entendés? Sí. Entonces, vos a partir de ese desplazamiento, vos vas a calcular la fuerza de la pared, la fuerza que el suelo hace en la pared del bloque. Porque va a tener el desplazamiento en la mitad. ¿Vos qué suelo has considerado? ¿Un suelo cohesivo o un suelo granular? Granular. Pero es que, Granular. o sea, para determinar el empuje, yo primero que nada tengo que determinar ese ángulo alfa. Bueno, no. A ver, ¿lo podés determinar o lo podés suponer? Pues son Lo dos puedo caminos, suponer. depende de dónde vos arranques. Porque si yo te estoy diciendo que vos supongas un desplazamiento arriba de 1 centímetro, implícitamente estoy suponiendo un ángulo alfa. Estoy suponiendo que tu ángulo alfa es 1 sobre 200. O sea, la altura del bloque. O que la tangente de alfa, mejor dicho, es 1 sobre 200. ¿Entendés? Entonces, vos de ahí ya estás en condiciones de empezar a hacer verificaciones de equilibrio. Sí. Y la verificación de equilibrio termina cuando vos verificas que la fuerza en el fondo es menor que la máxima. Que la resultante que vos tenés que hacer en el fondo es menor que la máxima. Sí. A ver, déjame que comparta un poquito, así divague un rato. A ver. ¿Dónde estamos? Ingeniero, con el alfa Sí. que yo proponga en Sí. punto de partida, ahí al principio nada más tendría que verificar que la excentricidad sea menor o igual que L sobre 6 o... Claro, es una alternativa. Claro. Bien. Entonces, a ver. ¿Estamos con el Word, están viendo? Sí, sí. Entonces supone una alternativa es que vos digas, yo tengo el bloque, y yo digo, por ejemplo, supongo un desplazamiento acá de 1 centímetro. Recuerden que habíamos dicho que la tangente de alfa como máximo andaba en el orden de, que tiene que ser menor o igual que un 1%. Bueno, entonces yo ahí, ¿qué? Con esto, si yo ya tengo el K horizontal y el K vertical, yo ya tengo automáticamente el desplazamiento en el centro. Con el desplazamiento en el centro y el coeficiente balasto en el centro, yo ya voy a calcular ahí a media altura una presión. Y sabemos que este diagrama es trapezoidal. Entonces ya puedo determinar la fuerza que está actuando ahí. Entonces yo tengo
el normal, el momento, y tengo con respecto a este punto el centro acá, hago sumatoria de momento en O, y a partir de ahí puedo determinar el momento resultante y la tensión o la posición hago sumatoria de momentos respecto a O y calculo el momento ese. Entonces yo que voy a calcular la excentricidad va a ser ese momento con respecto al centro de la base dividido en el normal total, donde va a estar este normal más el W del bloque. Entonces, si esto me da menor que, si esto es llamado L, que L sobre 6, ya tengo una primera verificación hecha. Entonces, después, ¿qué tengo que determinar? Tengo que determinar en función, ¿vos has considerado fuerza horizontal acá o no? No. No, bueno, en este caso, entonces, esta resultante tiene que ser menor o igual que el R máxima. Donde el R máxima, ¿se acuerdan cómo la calculaba? Sí, en Era función del ángulo de fricción interna. exactamente. Si la resultante es menor que la R máxima, seguimos. Si la resultante es mayor que la R máxima, ¿qué me decía? Lo que hemos considerado acá, que el plano de rotación estaba en el plano de la base, ya no se cumple. Porque ya no se llega a poder desarrollar, o esta fuerza es más grande que lo que se puede generar acá. Entonces, ¿qué significa en ese caso? Que el desplazamiento que hemos considerado es mucho. O qué implica también que al bloque Que le la falta altura es altura. mucha. O no, Ah, que la altura es mucha. Tenés razón. Que la altura es mucha. Claro, porque crecía lineal. Exacto, exactamente. Proporcional. Proporcional a la altura. Entonces, hemos considerado muy alto. Pero si esto se cumple, ¿ya qué tenemos que hacer? Tenemos, si se cumple esto y se cumple esto, tenemos dos verificaciones para hacer. Tenemos que verificar que esta presión sea menor o igual que la tensión admisible del suelo en H sobre 2 y que la tensión de contacto acá, esta tensión de contacto, sea menor o igual que la tensión admisible del suelo a la cota H. Si se cumple todo, ya está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Básicamente, nunca va a llegar a este desplazamiento. Es decir, antes se va a mover menos que esto, porque si ya se cumplen las condiciones de equilibrio, ya no hay problema. Ahora, si esto no nos da, porque recuerden que se cumple esta hipótesis de que el R es menor que el R máximo, lo que estamos diciendo en definitiva, el plano de rotación o el eje de rotación está en el plano de la base, el centro de rotación, y esa es una hipótesis fundamental acá. Porque si no, si el centro sube, ¿qué significa? Tiene un empuje del otro lado. Exactamente, entonces ya no trabaja como bloque. ¿Cómo trabaja? Pilote corto. Con pilote corto. Pilote corto. Exactamente. ¿Entienden? Sí. Ingeniero, una pregunta. Perdón, no, Ana. Si no nos da que está dentro de L sobre 6, ¿cambiamos las dimensiones? Claro, capaz que te convenga un L. Perfecto. Ingeniero, ahí cuando determinábamos todos los esfuerzos, cuando determinamos el momento en realidad que llegaba, en este caso del ejemplo, era debido a la acción del viento. ¿Se toma momento con respecto a ese punto o al punto que está sobre el plano superior del bloque? No, a ver. Cuando vos trabajás, a vos te va a interesar el momento acá para el dimensionado de la columna. Y el momento acá para el dimensionado del bloque. Ah. ¿Entendés? Porque vos acá estás trabajando con la tensión de contacto. ¿Entendés? Acordate que acá
uno lo único que hace es verificar condiciones de equilibrio y tensiones de contacto, es decir, no hace dimensión estructural. Entonces siempre trabaja en servicio y uno ya se para en el centro del bloque para trabajar para poder calcular los esfuerzos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Dejo de compartir. Ingeniero, Sí. y hago otra consulta, no de Sí. bloque, sino ya de... Si tenemos un ejemplo como el parcial del año pasado y no tiene viga, o sea, sería como una platea, solamente tenemos la losa. Se calcula el punzonado para cada una de las columnas y los cortes que se tienen que verificar. No entiendo qué me estás preguntando, Anabel. ¿Le comparto pantalla? Sí, sí, por favor. Ahí está. Bien. En este caso, que solo tengamos acá la losa, esto sería como una platea. Tenemos que verificar el punzonado para cada una de las columnas Sí. y después el corte que tenemos que verificar sería el corte acá, y acá en este lado también, Claro. o solo es el Ahora, corte si acá es y el corte simétrico, mira longitudinal. de un solo, a ver, si es simétrico, mira de un solo lado. ¿Y acá en el medio también o no? Ahí ya no. No. A ver. Porque ahí tenés Bien, la bien. máxima altura, ahí no tenés como que digamos, no se te van a desarrollar tensiones de corte más grandes. ¿Entendés? Bien. Porque ahí vos vas a unir las dos columnas con que no es una viga, pero una parte superior, porque está toda esa parte superior está a una sola altura. Ahora, Bien. si vos lo resolvés como está dibujado abajo, sin hacer trapezoidal, sí, deberías verificar el punzonado en cada lugar, no el corte. ¿No? El corte, como lo has dicho. ¿Cómo? O sea, así Claro. como está, Es como que vos tengas cada columna con su verificación de punzonado. bien. Genero ahí el punzonado. Sí. Yo tomaría el perímetro alrededor de cada columna. Exacto. Considero Si tu base es la plana, carga. sí. Si tu losa es plana, tenés que considerar el punzonado en cada columna. Ahora, obviamente, si vos tenés el mismo espesor, ¿dónde tenés más riesgo de punzonado? Y columnas con dimensiones distintas. ¿Dónde tenés más riesgo de En la punzonado? que sea La columna más grande, ¿no? Exactamente. No la más fina. Ah. No, la más grande. Va a tener más fuerza. Hago Además, esa y si la me más verifica no grande hago va la a de la tener, otra. claro, la más grande va a tener más carga, así que también va a estar relacionado con eso, digamos. En realidad deberías verificar las dos, porque si salvo que pues si te doy cargas iguales, te voy a dar columnas iguales. Si te doy cargas distintas, sí, y ahí va a tener que verificar las dos. Sí, que Bien, pero para esa verificación, yo, por ejemplo, agarro el área alrededor, consideramos para el punzonado de una columna, y todo lo demás, no analizo la otra columna, no me infiere la otra columna, es como que hay una columna con una base grande. Sí. No sé si se entiende la duda. A ver, si es plano, a ver, déjame te comparto. Si vos tenés un espesor uniforme, y tenés columna acá, y son de la misma dimensión, ¿qué va a pasar? Esto va a tender a punzonar cada una por separado.
Si tengo dimensiones distintas y carga distinta, tenés que verificar las dos. Porque acá cuando esto produzca el punzonado se va a producir un fenómeno así. Y va a perforar la columna o la va a perforar la losa esa, que la hemos hecho de espesor uniforme. En este caso, ¿qué es lo que cambia un poco, digamos? Es que ustedes para calcular la fuerza de punzonado van a tener que trabajar con la columna, no con la parte de afuera, porque trabaja junto con lo otro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ver, cuando nosotros hacíamos una base, decíamos, daba lo mismo trabajar con la parte de adentro que con la parte de afuera. Entonces acá vamos a tener la PU que venga de acá y con la Q que tenga acá. Y si vemos en planta nosotros la dimensión a 0, el área sub 0, entonces nosotros ¿qué vamos a decir? PU menos Q sub U por A sub 0 va a ser la carga requerida de punzonado. Y ahí con eso hacemos la verificación, digamos, que sea menor o igual o con todas las dimensiones con todas las dimensiones del reglamento, digamos. Si yo lo veo esto en planta, ya recuerden cómo se calcula el acero, era si yo tengo esta distancia, tomábamos D sobre 2 a cada lado y calculábamos esta área, la superficie. Esa superficie es esta que me dibujo acá, digamos. Entonces ustedes, esta superficie sería A sub 0. Y con esa carga hacemos ya toda la verificación. Que sea menor, que... En realidad la trabajan como si fuese una base... ¿Cómo le puedo decir? Una base cuadrada. Se aplican los requerimientos de base cuadrada. Con la reglamentación de la base cuadrada, porque tienen punzonado en los 4 bordes, digamos. Alrededor de los 4 bordes de la columna. ¿Se acuerdan que había un valor, un 0,75, un 0,5 en función si la base era centrada, medianera o esquinera? ¿Alguna pregunta? Bien. Justamente ahora está perfecto eso, muchas gracias. Pero una cosita sobre punzonado, ingeniero, ya que estamos hablando de eso. Para lo que tiene que verificar el punzonado son una serie de 3 ecuaciones. Bueno, vamos a la que los demás menor. En la parte del CIRSOC dice que, si no me equivoco, que la primera lo haría para betas menor que 2 y la segunda para betas mayores que 2. Y en la parte que usted nos dio creo que daba al revés. Ah, eso tiene que revisarlo, yo no me olvido de ayer para hoy. Háganlo como yo le he dado en la clase. Sí, en realidad, ingeniero, lo que dice el CIRSOC, dice que es beta mayor que 2 para la primera, no especifica de la segunda. Dice que la última nomás es válida para beta menor o igual que 2. Eso es lo que está diciendo. Claro, como que la primera para todo, entendí yo. Y las otras 2, como que me quedo con la que corresponda en las otras 2. Sí, la verdad que... A ver, ¿dónde estaba eso? Bueno, en un ratito ya lo voy a ver. A ver, sigamos con eso y para el final lo busco en el CIRSOC. Bien, pero entonces, en resumen, calculamos las 3 ecuaciones y la que nos dé más chica es la con la que verificamos. No tenéis que calcular las 3. Tenéis que calcular la que corresponda de la de menos, la relación del lado de menor o mayor. ¿Entendés? Bien. Y eso es lo que tenéis que verificar. Claro. Lo que pasa es que las dos primeras creo que eran para, lo que no me acuerdo es si las dos primeras eran para beta mayor que 1, perdón, para la relación mayor que 2 y la tercera solo para menor a 2. Pero ya lo después yo al final ingeniero, yo creo que usted dijo... Y se lo aclaro. Sí. Bien.
Sí, escucho. No, que creo que usted había dicho que para beta menor que 2 se calculan las dos primeras ecuaciones y se Exacto, las toma dos primeras son para el- beta menor que 2 y la tercera es para beta mayor que 2. y para la última creo que también utilizaba la segunda ecuación y la última y comparaba también. Eso había entendido. Bueno, Claro. déjeme que Ahí en el CIESOC dice al revés, digamos. Por eso. ¿En el ejemplo o en el reglamento? ¿Ustedes qué han visto? En el reglamento, en la parte teórica, digamos, del reglamento, dice que la primera es para beta mayor que 2. Y después habla de la tercera, digamos. Yo lo tengo a mano, no sé si quiere que le comparte el reglamento. Compartielo Sí. al capítulo de que yo lo o sabe qué capítulo es. Pasa que el ingeniero Oliver nos ha pasado específicamente lo de base, son 18 páginas nomás en un PDF. Pero O ese sea, es un es el ejemplo. reglamento, pero viene con una parte teórica. Sí. A ver, compartilo. Ingeniero, Sí. le puedo hacer una consulta, me queda una dudita. En el caso ese, usted nos había dicho que cuando teníamos, por ejemplo, bases combinadas, no se verificaba el punzonado porque ahí era la viga la que Cuando ya vos trabajás soportaba la con viga y columna. losa no verifica pulso nada. Claro, y en este caso la viga no ayuda en nada en el punzonado, no lleva No, una viga no, con que una no lleva columna, viga. En el caso que me está planteando él, es hacer losa y columna, no hacer vigas. llevan encadenado ahí entre las columnas. No, tampoco. Es una losa. Bien, 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 gracias. Ah, no, este es el apunte de acá, no el reglamento, pero sí lo tengo ya ve. Y qué raro, porque yo he sacado de acá eso, la fórmula esa. Capaz que cuando A lo ver, copié me he equivocado. ahí llegamos. Sí. Dice la primera, esta es cuando beta es menor, es mayor a 2. Y yo le he puesto menor. Sí, creo que sí, usted lo puso menor. Mientras que la última solo cuando beta es menor o igual a 2. En este No, caso, la segunda también es para beta mayor que 2. las dos primeras son para beta mayor que 2. Ah, bien. Serían las primeras, sí, bien. Tomamos entonces, dos primeras, beta mayor que 2, Y la tercera, última para beta beta menor que 2. menor que 2. Exactamente. Ya Perfecto. le voy a corregir el PDF. Ingeniero, la última sola es para beta menor. Solo para beta menor, la última. Ah, bien. Y de las dos primeras toman la que sea menor. O sea, de los dos veces que calculan, adoptan el menor. Claro. Bien. Bien. Bueno, esa era ya está la duda entonces. Bien. Ingeniero, o sea, ¿qué cantidad? O sea, mañana nos vamos a enterar quién entra a cada reunión. O sea, vamos a hacer No, ya 25 cada uno. Marcelo le va a mandar va a decir de tal en ahí en el Classroom, como pone, de tal a tal entran con tal enlace, de tal a tal entran con tal enlace. O se le llega un mail a cada uno. Todavía no hemos visto cómo, a ver, nosotros en mecánica técnica le mandábamos un mail a cada uno, diciendo en qué sala entraba. No sé si lo hace Marcelo así o va a poner directamente en el Classroom diciendo de tal a tal en qué sala va. Claro. Bien. Ingeniero, Sí, escucho. no sé si le podía avisar al ingeniero Oliver de que, por ejemplo, yo no estoy en la lista que él ha mandado. Yo le he Era que dejado mensaje en el Classroom, pero no sé si lo bueno, irá a no, ver. se supone, no, sí lo va a ver, sí lo va a ver, sí lo va a ver. ¿Ya les dejó un mail, algo en el mensaje? No, le pongo ahí directamente entonces los datos. Claro, ponerle ahí tus Bueno, datos. pues, ya le agrego entonces, ingeniero. Avisándole que vos no estás en la lista que él ha mandado y que... Yo también veía que ahí nosotros figuramos, digamos, participantes
79, si no me equivoco, y en la lista que él ha mandado hay 66. Y sí, puede ser, porque la lista que, si es la lista con mail que él me pasó a mí, que son los que yo tengo cargado para las clases, cada vez que empiezo la clase tengo que subir, admitía unos 15 más o menos por cada clase de que no estaban, digamos. Así que puede ser que le esté faltando la... De todas maneras, nosotros no nos han llegado todavía las planillas del CIU tampoco, así que ustedes ya se han inscrito, todavía no. Sí, sí, figura la inscripta en el CIU también. Bueno, ya de ahí también deberíamos compararlo, digamos. Bien, ingeniero. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? No, yo ya estoy, ingeniero. Listo, me alegro. ¿Va a estar sencillo el parcial, ingeniero? Sí. Las preguntas teóricas son bien concretas. Son 3 o 4, pero bien concretas. Son bien de las clases, digamos. Sí, bien de la clase. Y algunas, es más, la han contestado ustedes hace rato. Y el ejercicio lo he hecho yo, es un ejercicio relativamente sencillo. Capaz que sea medio largo, pero no es difícil. Bien. Ingeniero. No sé, esperemos que sigamos con los mismos porcentajes de promociones que tenemos, que venimos estos últimos años. Esta noche prendemos velita, ingeniero. No es para tanto. No es para tanto. No es para tanto. Esperemos. Traten de que prendan vela para que la conexión sea buena y no se le caiga y se queden afuera porque se le cae la conexión, digamos. O se le corte la luz. A mí en una clase de mecánica técnica se me cortó la luz cuando estaba empezando a dar la clase. Menos mal que he vuelto ahí nomás. Pero eso, para Sobre eso. eso, ingeniero, va a ver cómo va a ser la consideración sobre esas posibles fallas que se tengan. Ninguna. No podemos entrar, no podemos meternos en eso. Ahí tenemos que ver, en todo caso, después cómo lo resolvemos, digamos. Pero si se le cae, a alguno me desaparece 3, 4 minutos de la pantalla, le tengo que dar el parcial y veremos otra vez si le tomamos de nuevo, vemos qué hacemos después, pero no lo puedo tener. Yo sé que para ustedes puede ser medio estresante, pero pónganse en el lado nuestro que un poco para intentar poner en pie de igualdad a todos, digamos. Ojalá que nada falle para ninguno, entonces. Por supuesto. Nosotros somos los que más miedo tenemos, porque si se le cae a ustedes, bueno, uno y es el problema de uno. Si se me cae a mí, es más grave. Claro. Toda la sala, digamos. Así que, bueno, normalmente capaz que yo por ahí lo voy a tener con la computadora y con el celular, por la duda. Ingeniero, una cosita. Ahí hoy el ingeniero Oliver ha mandado el mail diciendo que vamos a tener que tener cámara y micrófono encendido. A mí me parece, yo porque ya he rendido parciales en el primer cuatrimestre, cuando está activado el micrófono y todo, como que hay mucho sonido ambiente y capaz que un poco molesto. Ya le vamos a decir a Marcelo que capaz que con las cámaras suficientes y ante una eventual pregunta. Ante una eventual pregunta lo activamos el micrófono. Sí. No, el micrófono sí es molesto. Sí. Y especialmente para ustedes que están trabajando, digamos. Claro. Yo no me tengo que concentrar nada más que mirar a ustedes. Pero ustedes que tienen que escribir y concentrarse es muy molesto para ustedes. Así que ya vamos a poner eso. Bueno. ¿Algún otro? ¿Qué cortita va a ser la consulta? Porque eso ocupa temprano. Estamos todos esperando que se tire un centro, ingeniero. No, tranquilo. Mecánico. No.
Tranquilo, no se preocupen, no tiene nada que no sepan hacer, que no hayan aprendido o ahora o en hormigón. Si es dimensionado, tensiones de contacto, dimensionado estructural. Nada del otro mundo. No se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, pero medio complicada de explicar. Es sobre el tema del bloque, es teórica más que nada. Hace rato cuando le estaba comentando a Anabel, digamos, el tema del cálculo del alfa, cuando yo veo la teoría, lo que hacen es calcular un delta de P, que es el momento, digamos, que se produce sobre el modo resistente. Sí. Y después delta de P lo divide por el coeficiente de balasto. Sí, para sacar la diferencia de asentamiento entre los dos extremos. Claro, nosotros a eso, bueno, o sea, no creo que... Le había explicado que tiene que suponer un desplazamiento. La manera más fácil es suponer un desplazamiento, o suponer una inclinación del ángulo, una tangente de alfa. Y a partir de ahí verificas todo. ¿Entendés? Y verificas que vos estés dentro del rango en el cual el comportamiento del bloque va a ser con el plano de rotación en el plano de la base. Con el eje de rotación en el plano de la base. Okay. Que es la primera cosa que vos tenés que verificar. Vos estás con toda una hipótesis, todo un desarrollo a partir de que la fuerza horizontal resultante que vos tenés en el plano de la base es menor que el aire máximo. Y eso se produce solo cuando el plano de rotación está en el plano de la base. Ok, perfecto. ¿Entendés? Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Sí, a mí me surgió una duda respecto a una de las consultas que hizo uno de mis compañeros antes, cuando preguntaba si la armadura que uno calculaba, uno la calculaba con el ancho correspondiente a la altura máxima y la extendía a todo el ancho de la base. No sé si entendí bien o mal eso. Sí. Y eso no sería, a ver, o sea, tengo entendido que mientras más grande sea la altura, menor va a ser la armadura necesaria. Pero no, la altura de la base no es uniforme a lo largo de todo el ancho, entonces no sería como, no necesitaríamos más armadura en la parte, a medida que se vaya haciendo más, menos, a medida que vaya reduciendo la altura de la base. No, porque en realidad lo que vos estás considerando es el brazo de palanca hasta la zona comprimida. Y la zona comprimida es solamente la central. ¿Entendés? O sea, vos no es que vos estás considerando una zona comprimida que sigue la forma del trapecio. ¿Entendés? Vos estás considerando el rectángulo comprimido de hormigón arriba. Y ese rectángulo es el que absorbe las solicitaciones de compresión. Y la tracción, la armadura, es como, te lo digo de otra manera, es como una viga placa. Al revés, digamos. En la viga placa, ¿qué haces vos? Vos concentrás la armadura en el ancho de la viga y considerás comprimido todo un sector más grande de hormigón. Acá es al revés. Considerás comprimido un sector chico de hormigón y extender la armadura en todo el ancho de la base. Bien, claro, perfecto. Lo mismo al revés. Nada más que en una estás reduciendo compresión de hormigón y en el otro estás reduciendo, en uno estás extendiendo compresión de hormigón en la viga placa y acá está extendiendo disposición de armadura. Claro, perfecto. Bien, gracias. Por nada. Profesor. Sí. ¿Qué quiere decir la hipótesis de bloque rígido que pertenece al espacio de Winkler, que considera el suelo como un resorte? Un suelo medio elástico que vos vas a considerar tanto en horizontal como en vertical, que el suelo lo podés asemejar al resorte. Perfecto. Gracias. Nada. Esas cosas tenganlas claras, cuáles son las hipótesis en cada caso, cómo se digamos, o sea, cuáles son los puntos de partida, qué consideran y qué no, en la base, lo que me explicó hace rato, el rectángulo, qué desprecian, cuáles son las verificaciones que hacen, digamos,
cuando hacen punzonado, qué consideran, digamos, cuál es el área que consideran, cuando hacen corte, qué consideran. ¿Mm? Todo ese tipo de cosas, tenganlo en cuenta, tenganlo en claro, digamos. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, una cosita que me ha quedado la duda en las bases combinadas. Para empezar a trabajar con bases combinadas, yo supongo una altura de la viga que la une y supongo más o menos una altura y después verifico. Claro. A ver, lo primero, la viga que la une, ¿qué ancho tiene? Y el ancho de las columnas. Por lo menos. Sí, por lo menos. Si no, Por lo menos. el espesor de la tabla del encofrado le agrega Normalmente más. la hace un poquito más ancha. ¿Para qué? Para apoyar el encofrado. Así como vos en las bases, da 2,5 centímetros a cada lado para poder, de mínimo, digamos, para poder apoyar el encofrado, acá va a ser lo mismo, digamos. Porque vos, ¿cómo hormigonás? Vos cuando haces la obra, hormigonás la losa de fundación y la viga junta y deja la armadura de la columna, en espera, digamos. Entonces después venís, como hacen una base, vos cuando hormigonás la base, hormigonás toda la base y dejas la armadura de la columna hacia arriba. Y después apoyas el encofrado en los bordes y hormigonás la columna. Entonces acá es lo mismo, digamos. Acá vos vas a llenar la losa y la viga y va a dejar hacia arriba en espera la armadura de la columna. Cuando venga a apoyar el encofrado, lo tenés que apoyar en los bordes de la viga. Entonces por lo menos le da 5 centímetros más que de ancho que el ancho de la columna. ¿Sí? Entonces vos de ahí ya tenés el ancho y la altura la predimensionás. Bien, perfecto. Recuerden que si utilizan los valores de predimensionado del CIRSOC, en general y en toda su actividad profesional utilizan esos valores para poleras continuo, para lo que sea, digamos, para una viga que tome varias columnas y una losa de fundación. Recuerden que las alturas que tienen que adoptar tienen que ser un poco más grandes, porque no es lo mismo la carga que tiene cuando uno predimensiona un entrepiso, que es la carga de un solo piso, a cuando uno trabaja con una fundación que puede ser la carga de 2, 3, 4, 5 pisos, ¿entienden? Entonces, no sean mezquinos con las alturas cuando trabajen profesionalmente con esto. Si no, le va a dar... La idea tampoco es que sea muy... No es que sea tan alta que le dé... que gasten hormigón al vicio y le dé la armadura de la viga le dé cuantía mínima, ¿entienden? Pero tampoco que la altura de la viga sea tan baja que ustedes necesiten armadura doble o que tengan una poca rigidez, porque eso va a significar de que va a tener alguna dosis de deformación la viga. Entonces, tienen que encontrar un equilibrio en eso. Ni tan alto que le dé cuantía mínima, ni tan bajo que necesitan armadura doble. Para las vigas, digo, ¿no? Pero bien, sí se hace ingeniero, perfecto. Bien, ingeniero, gracias. Por nada. ¿Alguna otra? Ingeniero. Sí. A ver, Benjamín, ¿qué iba a preguntar Benjamín? Entonces, a mí no me quedó muy claro si la columna no es medianera, nosotros consideramos el suelo rígido para que la resultante caiga y no tengamos excentricidad. No, vos considerás el suelo rígido porque, a ver, ahí te va a poner en el lado de la seguridad que te va a dar el momento más grande sobre la columna. Claro. O sea, eso es lo que explicamos ayer. Ahora, eso también va a implicar de que la rigidez de la columna tiene que ser importante, ¿sí? Para que no gire la columna, porque si vos consigues el suelo rígido, estás considerando que la columna no gira, y si la columna no gira como la base es rígida, vos vas a tener que un espesor importante, digamos, una altura de base importante. Pero de las dos maneras se puede trabajar, de las dos maneras se puede dimensionar. Va a depender en tu caso de los datos que vos tengas en tu problema, o de los datos que yo te den, si tomo eso en el parcial mañana, o de los datos que vos tengas en la vida profesional. Si vos en la vida profesional no tenés coeficiente de balasto, no tenés idea, no has hecho estudio del suelo, no te conviene,
y bueno, le vas a dar rigidez a la columna para que no gire. Ah, ya, ¿Entendés? ya. Sí. Claro, ahora, si vos has hecho, suponete, por decir una cosa que me pasó profesionalmente, has hecho un edificio que tiene 2 plantas, 2 subsuelos, 2 niveles de subsuelo, y que tiene y los 2 niveles de subsuelo son estacionamiento, y que tiene un basamento importante, y vos querés separar lo que es el basamento de la torre, y bueno, capaz que ahí justo en la medianera pone una base excéntrica, y tenés todo el estudio de suelo, tenés todo, entonces lo podés verificar como corresponde, como al suelo considerando el medio elástico y con toda la música, digamos. Pero cuando vos vas a hacer una casa y tenés una base medianera, olvídate, no tenés estudio de suelo para hacer una casa. Claro. Salvo que estés trabajando con alguna casa de mucha envergadura o que sepas que tenés algún problema en el suelo y entonces sí o sí hacer un estudio de suelo. Buenísimo. Y otra consulta, cuando yo para dimensionar la base empiezo a mayorar, a la carga muerta, hablo del caso del parcial del año pasado que hablaban de un 15%, ¿también mayoro ese 15%? Claro. Bien, bien, bien. No tengo más preguntas, gracias. Bien. ¿Quién me estaba por preguntar? ¿Alguien más estaba por preguntar recién? Justo era sobre eso que dijo Benjamín. No sé. Sí, que yo pensaba que para la carga última no teníamos que considerar el peso de la base ni el peso que está sobre la base. No, a ver, nos pongamos de acuerdo. Mayorar para calcular la tensión de contacto, no para hacer el dimensionado estructural. Cuando hacemos el dimensionado estructural no tenemos en cuenta el peso de la base y el peso del suelo. Eso lo explico yo porque si no lo vamos a estar considerando 2 veces. Lo de que nosotros mayoramos la carga en un 10, 15 o 20% para tener en cuenta el peso de la estructura, el peso de la base y el peso del suelo, es para determinar la tensión de contacto y las dimensiones de la base. Cuando vamos a determinar la carga ficticia, la Q, con la cual nosotros hacemos el dimensionado estructural, eso lo hacemos directamente mayorando las cargas con los coeficientes de mayoración de las combinaciones de carga que me da el reglamento. O sea, tendré que hacer 1,2 de la carga D más 1,6 de la L, me va a dar, dividido en el área, me va a dar una Q. Y después hago 1,4 de D, me va a dar otra Q. Y bueno, las otras son menores porque tienen viento y tienen otra cosa. Entonces, de ahí, ¿qué hago? De las 2 Q, la que me da más grande, con esa Q trabajo. Para el dimensionado estructural de la base. No para la determinación del área ni de la tensión de contacto. Claro, eso lo iba a plantear, que para el área necesaria yo tengo que incluir el peso de la base y el peso del suelo, pero cuando voy a calcular, hacer el dimensionado, como usted dice, no tengo que tener en cuenta ese porcentaje que tal vez me dé del peso de la base y el suelo. No. Bien. Exactamente. Ingeniero, yo le que tenía una consulta. En el caso de que no consideremos una base que sea tronco piramidal, sino que sea toda a la misma altura, la zona comprimida, cuando dimensionamos la sección, es todo el ancho. Ah, bien. Es todo el ancho. Que es medio ilógico, ¿no? Porque si la base tiene muchas dimensiones, que vos vas a considerar que el extremo aquel también va a estar el hormigón exactamente igual de comprimido que bajo la columna, es medio ilógico. Algunos de ustedes van a decir, bueno, ingeniero, pero también considera que la armadura está en el borde de trabajo igual que la que está bajo la base. Pero es medio ilógico, digo. En realidad, de las dos posiciones tiene una cierta falta de lógica, digamos. Bien. Y cuando uno hace un modelo, cuando uno hace un modelo, digamos, imagínate que agarra y hace un modelo con algún programa de cálculo considerando al hormigón como cubitos, ¿no es cierto? Y vos aplica la carga y pone abajo los resortes y considera el módulo del suelo, vas a ver que es como que tiene una altura de hormigón comprimida importante bajo la columna y eso se va reduciendo a medida que te vas lejos de los bordes. A medida que te vas acercando a los bordes. Claro, y en el caso de que tomemos el caso, digamos, que sea todo en altura constante, cuando dimensionamos la armadura mínima, es lo mismo. Considera todo el ancho. Considera el resto del ancho.
En el otro caso ya consideramos el B, digamos, ¿verdad? Exactamente. Bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, mañana... Vamos a rezar nomás. No, no es para Santiago, no es para tanto. Mañana vamos a estar, capaz que vamos a habilitar la sala tipo 4 menos 5, para que ir acomodando todo, para no perder tiempo. Y bueno, ya seguramente entre esta tarde y mañana van a recibir o van a entrar y van a saber quiénes van en cada sala. Yo tengo una última. Sí, Nicolás. Es sencilla y le muestro la pantalla. Bueno. Tengo la duda sobre si al ser combinada y tengo la viga solamente entre las columnas, ¿puedo elegir una losa directamente? ¿Cómo? Al tener la viga medio solamente... ilógico, a ver, te cuento, es medio ilógico que hagas la viga solo entre las columnas. No tendría sentido. O hacer la viga de punta a punta, o hacer la otra solución. Si vos querés trabajar, no querés hacer la viga punta a punta, trabaja con la otra solución, digamos. Bien. Bien, listo. Bien. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ya van a tener noticias de nosotros entre esta noche y mañana. Bueno. Tampoco nos gusta dar con mucha anticipación la sala, todo porque medio lo hice, digamos. Bueno. Tranquilo que el parcial es sencillo. Búsquense para la segunda parte, las tablas de armadura, las tablas de los KD, todo por lo que necesiten para dimensionado en hormigón. Perfecto. Todo lo que necesiten para dimensionar en hormigón. Ahí le estoy dando un dato, pero bueno. O sea que no va a bloque. Bien, Santiago, son un tipo No dijo eso. inteligente, yo no lo dije. Gracias. Claro, ahí ya te has dado cuenta de algo. Claro, bien. Tampoco plantea entonces. Tenemos un datito por lo menos. Bueno, tenés algo que no tenés que repasar para mañana. De la práctica, ¿no? Eso no significa que no vaya a ver teoría de bloque. Bueno, ya le tiré un dato que me pedían, ¿ves? Eso es lo bueno que hacen la consulta hasta el final. Bueno. Listo, estamos en contacto. Que anden bien. Muchas gracias. Muchas gracias.